Hola amigos, bienvenido a nuestro Centro Regional de Institutos Confucios para América Latina. Hoy día continuamos con nuestra serie de clases de medicina tradicional china. 欢迎大家来到我们拉丁美洲中心在我们这个中医讲说系列就到我们最后一节课了。Hoy día es nuestra última clase acerca de la medicina china. Y vamos a continuar la segunda parte de cuidado de la salud. Y seguimos conversando acerca de sigue a Du como la vía. Pero hoy día le vamos a dar una interpretación y un punto de vista distinto. Por lo cual quiero que recordemos lo que habíamos hablado en el video anterior, en donde Zhuangzi, que es un representante muy importante dentro del taoísmo, y él también sugirió muchas maneras de cómo zhishen o zhiguo, ¿ya? Zhishen quiere decir curar el cuerpo, ¿cierto? Y también cómo gobernar el país, ¿cierto? Entonces, dentro de la parte de cómo cuidar la salud, en su libro hay un capítulo, ¿cierto?, que habla de fundamentos del cuidado de la vida. Y una frase fundamental es, sigue a Du como la vía. Y aquí, recuerden que sigue a Du como la vía, ya le dimos una interpretación al video anterior, hoy día vamos a hablar de una interpretación en donde entendemos de seguir a Du significa ir por el camino medio, ¿ya? Y el camino medio justamente habla de un camino sin extremos, un camino donde no rechazamos, pero tampoco nos apegamos, ¿ya? Y para esto lograríamos entonces el cuidado de la vida. Y este cuidado de la vida tiene 4 preceptos importantes. El primero vendría siendo, así se puede cuidar del cuerpo. Entonces vamos a hablar del cuerpo. Segundo, vamos a hablar de preservar la vida. Entonces vamos a hablar de la vida, de la vitalidad. Tercero, vamos a hablar de cuidar a los padres. Vamos a hablar de la relación filial. Y por cuarto, vamos a hablar de vivir una vida completa. O sea, vamos a hablar de la longevidad. Pero para entender esto, es fundamental que entendamos un rol que está en la naturaleza y está dentro del cuerpo del punto de vista de la medicina china. Y esto se llama Sanpao, que son los 3 tesoros. Y estos 3 tesoros, ¿cuáles son? El primero vendría siendo Qing, que es esencia. El segundo es Qi, que vamos a hablar de ello. Y el tercero es Shen, que es espíritu. ¿Sí? Así que tenemos esencia, Qi y espíritu. Estos 3 elementos o estos 3 tesoros están en la naturaleza, como les dije, pero también están dentro del cuerpo humano. Entonces vamos a ver uno por uno cómo lo podemos observar en la naturaleza y en el cuerpo humano. Y para esto es fundamental que entendamos cómo se desarrolla el ideograma, ¿sí? Entonces, el ideograma de Qing, de esencia, como lo pueden ver en la parte inferior, del lado izquierdo, está muy asociado a la planta del arroz, ¿ya? En donde podemos ver en la parte izquierda del ideograma los granos, ¿cierto? Estos granos son la base fundamental, ¿cierto?, de la planta del arroz, ¿cierto? Es lo que nosotros usamos, de hecho, para alimentarnos o para poder usarlo con otros fines como alcohol o bebidas, ¿cierto? Luego tenemos del lado derecho, en la parte superior, la planta de por sí, y la parte inferior, los arrozales, que es donde se pone la planta y es como entonces crece el grano de arroz. Entonces, todo esto nos está mostrando cómo se fue desarrollando este ideograma hasta el día de hoy, que se escribe Qing y hablamos generalmente de la esencia. Ahora, esta esencia en la naturaleza, principalmente como está asociada al arroz, lo vemos cuando el arroz se lava o cuando el arroz se fermenta, ¿ya? Se puede observar el arroz, por ejemplo, cuando se lava en el agua, que se vuelve blanco, se pone bastante espeso, ¿cierto? Lo otro que podemos observar es que cuando el arroz es fermentado, el millo o el baijiu, que significa arroz de alcohol, o el otro es el alcohol blanco, ¿ya? Ambos se ponen blanco, como lo pueden ver en el vaso blanco, el vaso este que tengo de madera, en el PPT, ¿cierto?, que está de color blanco.
Ahora, los chinos consideran que esta es la esencia de la vida. ¿Y por qué es la esencia de la vida? Es porque obviamente el arroz juega un rol fundamental en la alimentación. Y la alimentación obviamente es la base para mantener la vida, ¿cierto? Entonces, de la misma manera como esto ocurrió por ejemplo, en la cultura maya, ¿cierto? Donde se considera que el maíz o el choclo era lo que le dio vida a los mayas, ¿cierto? El maya viene del maíz. Bueno, pero básicamente lo que quiere decir eso es que el maíz tenía un rol fundamental, o esencial para mantener la vida. ¿M? Y en la cultura china se considera que el arroz es fundamental para poder mantener la vida. De esta manera, ellos veían que en el cuerpo también tiene que existir esta esencia, ¿cierto? Porque el cuerpo tiene que vivir de un elemento esencial, material, ¿cierto? Y que es visible, y que eso es lo que crea y mantiene la vida. Entonces, ¿qué líquido blanco encontraron que estaba asociado a la vida? El primero es el semen, obviamente, que es el que crea la vida, y el segundo es la leche, el que preserva la vida. Entonces así podemos observar cómo los chinos encontraron esta esencia que se pasa de los padres a los hijos, ¿cierto? Y da vida y preserva la vida. En el segundo caso tenemos el chi. El chi está asociado principalmente al aire, ¿ya? Entonces el chi, como podemos ver en el primer diagrama, en la parte superior, se ven tres líneas, ¿cierto? Casi como el carácter de 3 en chino. Bueno, pero hace representación de este estado de las nubes, ¿no? Para ellos, en el fondo, ese era el estado del chi, que se puede observar en el aire, ¿no? Cómo se movía, cómo estaba ahí, etc. Posteriormente, este ideograma se desarrolla porque se parece mucho al carácter de 3, como ya les dije, san, que son 3 líneas. Entonces, para diferenciarlo, se desarrolla un poquito más estas 3 líneas, dándole más movimiento. Y entonces con esto se asocia el aire y el movimiento del aire con el chi también. Entonces ahora tenemos ya dos conceptos, aire y el movimiento del aire. ¿Cómo fue observado el movimiento del aire? Cuando se ven las nubes en el aire y empieza a descender este aire hacia la tierra. ¿Y cómo desciende? En forma de agua, ¿cierto? Cuando llueve. Entonces se habla en la medicina china o en la cultura china de que el chi del cielo desciende a la tierra a través de la lluvia. Y el chi de la tierra asciende al cielo a través de la evaporización del agua. Entonces ahí podemos ver este ciclo en donde la tierra y el cielo están en constante relación. Y esto está relacionado con el chi. De hecho, cuando hablamos de las 4 estaciones y el cambio de las estaciones, hablamos también del chi, de los 4 chi. Entonces podemos ver ahí la relación de el aire con el cambio de estaciones, con los cambios de temperatura, con el movimiento del agua o esta relación entre la tierra y el cielo. ¿Ya? Y de esta misma manera lo podemos observar en el cuerpo. ¿Ya? ¿Con qué lo asociaron? Lo primero es que se dieron cuenta que nosotros absorbemos chi, inhalamos y exhalamos chi, ¿cierto? Entonces, absorbemos, inhalamos y exhalamos aire. De esto se dieron cuenta los chinos, era importante. Y ellos consideran que este chi, al ser inhalado, entra en la sangre, y la sangre es el cuerpo que la contiene. Pero el chi es la fuerza o es lo que le da movimiento a la sangre. Entonces, para que la sangre esté circulando, está asociado con el chi, ¿ya? Entonces podemos ver cómo los movimientos dentro del cuerpo, que asciendan, desciendan, que salgan, que entren, todo eso está asociado al chi, ¿ya? Entonces los movimientos o los cambios están asociados al chi, ¿ya? Entonces de la misma manera como observaron la naturaleza, lo pudieron observar en el cuerpo, ¿ya? Y el espíritu, ¿ya? O el zen, está asociado a ¿qué? Como podemos ver el diagrama, ¿sí? Tenemos una mesa, ¿sí? Y sobre la mesa tenemos un elemento ritualístico en donde se pueden hacer las adoraciones o las ofrendas. Y estas adoraciones, ofrendas, ¿a quién se le hacen? Podemos ver aquí un espíritu que es el espíritu del rayo, ¿ya? Y el espíritu del rayo, o el rayo, está asociado al cielo. El representante o el espíritu del cielo es el rayo. Y es por ello que
el concepto de Shen está asociado con esto, ¿ya? Porque el cielo obviamente es el espíritu como de mayor categoría dentro de los distintos espíritus de la naturaleza. Y así es como se desarrolla el carácter de Shen, ¿ya? Y en el cuerpo humano se cree que también existen espíritus, ¿ya? Existe el espíritu, y esto es lo que mantiene la vida y regula todo. Se cree que el espíritu vive en dos partes, vive en el corazón y también vive en el cerebro, dentro de la medicina china. ¿Ah? Y es por eso que el corazón también se le asocia con ser el emperador. Bueno, a raíz de esto, entonces, en la medicina china se considera lo siguiente, que la virtud del cielo, ¿ya?, desciende a la tierra, el chi de la tierra asciende, y cuando se encuentran la virtud del cielo y el chi de la tierra, entonces cuando los dos yin, en el fondo es cuando esto ocurre, se crea la vida del ser humano. Y cuando dos seres humanos, un hombre y una mujer, o dos esencias, ¿cierto?, se unen y se vuelven una esencia, entonces se crea un espíritu, en el fondo una nueva vida, ¿ya? Y este espíritu es lo que le da, en el fondo, crea, ¿ya?, o le da nacimiento a todos los cambios psicoemocionales que podemos tener. Ahí se describe, obviamente, con mucho detalle en el clásico Antonio del Emperador Juan, todo este proceso. Bueno, con eso ya podemos entender en la naturaleza, la esencia y en el cuerpo humano, ¿cierto? Podemos entender el chi, como se ve en la naturaleza y en el cuerpo humano, y podemos entender el espíritu, como se ve en la naturaleza y el cuerpo humano. Ya entendiendo estos tres conceptos de Qing Chi Shen, de esencia, chi y espíritu, entonces vamos a entrar en lo que dijo Zhuangzi. Si se acuerdan, que hizo 4 preceptos, el primero es cuidar el cuerpo, ¿ya? Y para cuidar el cuerpo, una de las cosas fundamentales es cuidar la esencia. Si se acuerdan que hablamos de la esencia, que es el semen y la leche, bueno, en el caso de las mujeres, van a tener pérdida de sangre y van a tener este proceso de lactancia, ¿cierto?, después del embarazo. Por lo tanto, esto es un proceso fisiológico, es un proceso natural, ¿ya? Por lo tanto, la mujer va a perder su esencia, pero no hay nada que se pueda hacer al respecto de esto, ¿ya? Pero para el hombre, el tema de la actividad sexual, o en particular, no la actividad sexual, sino que en particular la emisión de semen, ¿cierto?, está asociado a que podría dañar la salud, ¿ya? ¿Y por qué se dice esto? Porque se piensa que la esencia tiene un cierto límite, ¿ya? Y está relacionado, uno, con la esencia de nuestros padres. O sea, ya como lo entendemos, es con la carga genética, ¿ya? Y qué tan buena sea la esencia de nuestros padres va a ser qué tan buena sea la esencia en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos cierta cantidad de esencia y durante la vida, por las enfermedades, ¿cierto?, o por el exceso de emisiones seminales, o por no dormir lo suficiente, esta esencia se va a ir desgastando, ¿ya? Y a medida que se va a ir desgastando, nuestro cuerpo se va a ir desgastando y va a ir funcionando cada vez peor y, por así decirlo, se va a ir apagando. Bueno, entonces, para poder preservar una buena calidad de vida, para poder cuidar del cuerpo y para poder tener una vida longeva, la esencia y mantener la esencia dentro del cuerpo es fundamental. Ahora recuerden, esto es un camino medio. No hablamos de extremos ni estamos hablando de ética. Estamos simplemente hablando de un camino de salud. Y este camino no habla ni rechazarlo, pero tampoco apegarnos o identificarnos con él, ¿ya? Entonces, este camino medio nos habla de cómo poder encauzar, ¿ya?, la salud. Entonces, Sun Semiao, que fue un médico de la dinastía Tang, ¿ya?, entre el año 600 y 900 después de Cristo, Sun Semiao nos da una guía general para el hombre de cómo mantener la esencia dentro del cuerpo. Entonces dice que un hombre entre los 20 a los 29 años puede tener emisiones seminales cada 4 días. Un hombre de 30 a 39 años puede tener emisiones seminales cada 8 días. Y entre los 40 y los 49, cada 16 días. Y entre los 50 a los 59, cada 20 días, ¿ya? Y
sobre los 60 años, si es que todavía tiene actividad sexual o si todavía tiene emisiones seminales, puede hacerlo cada 30 días, ¿ya? Estas son unas pautas, ¿ya? Unas guías generales, obviamente que puede ser distinto en cada situación, de cada persona, pero para poder mantener el cuidado del cuerpo, se dio estas pautas, ¿sí? Esto es muy importante porque dentro de la medicina china está muy asociado con la médula, ¿ya? Con los riñones y con el cerebro. Por lo tanto, dentro de las funciones de todo esto, el que tengamos concentración, el que tengamos buena memoria, el que tengamos buen ánimo, el que podamos ser sabios, el que podamos pensar, racionalizar y estar claros, ¿cierto? Estar ágiles, el que no se nos caiga el cabello, ¿cierto? El que tengamos una zona lumbar fuerte, el que tengamos unas extremidades o las rodillas fuertes, ¿ah? Y con una buena temperatura, que no nos dé frío, está todo esto asociado con el mantener la esencia dentro del cuerpo. No voy a hacer más detalles, simplemente voy a explicar la relación, pero no voy a explicar tanto el por qué funciona así. Pero la medicina china obviamente tiene sus razones fisiológicas para explicar la relación de la esencia con los riñones, con la médula y con el cerebro, ¿ya? Así que tengo una imagen justamente ahí en el centro, donde estoy mostrando los riñones, estoy mostrando la médula, ¿cierto? Y cómo esta se asocia con el semen, con los genitales y con el cerebro, ¿ya? Voy a enseñar una práctica, ¿ya? En la cual dentro del taoísmo se usa mucho, que es una práctica, un ejercicio para poder mantener la esencia dentro del cuerpo, ¿ya? Y una de las prácticas principales que se hace es cuando uno va a orinar, ¿ya? Y esto es para los hombres, obviamente, estamos hablando, ¿ya? Entonces el hombre, para que pueda tener relaciones sexuales, pero sin un desgaste del cuerpo, o sea, que mantenga la esencia dentro del cuerpo, a pesar de poder tener relaciones sexuales, ¿ya? Cuando uno va a orinar, para practicar esto, ¿ya? Y lograrlo durante la actividad sexual, ¿sí? Cuando uno orina, lo que hace es que recoge los músculos del piso pélvico, ¿ya? Y entonces también se recoge el ano, ¿ya? Si ustedes lo hacen ahora, van a sentir, por ejemplo, que el abdomen inferior se recoge, ¿cierto? Van a sentir que el ano haciendo un poquito, ¿cierto? Y que los músculos del piso pélvico también se contraen. Cuando esto ocurre, ustedes van a poder controlar la emisión de la orina, cuando están orinando. Entonces espera cuando ustedes están orinando y la orina está saliendo, uno contraiga los músculos, ¿cierto? Y entonces la orina se detiene. Y una vez que ustedes sueltan, nuevamente la orina continúa saliendo, ¿cierto? Y la vuelven a contraer por segunda vez y entonces se corta la emisión de la orina. Y nuevamente relajan, continúa la emisión de la orina y lo hacen por tercera vez, ¿ya? Cada vez que vayan a orinar, pueden hacer esta práctica 3 veces, ¿ya? Vamos a hacer la contracción 3 veces. Entonces ustedes regulan en el periodo en que van a orinar, hacer 3 contracciones, ¿ya? Y con eso van a empezar a desarrollar los músculos pélvicos, si bien digo, los músculos del abdomen bajo y los músculos del ano, ¿ya? ¿Y para qué va a servir esto? Para el día de mañana, cuando estén teniendo una actividad sexual, entonces cuando sientan que viene esta necesidad de querer tener una emisión seminal, puedan contraer sus músculos y entonces puedan contraer y mantener la esencia dentro del cuerpo y no la eliminen, ¿ya? Y puedan continuar con la actividad sexual sin problemas, ¿ya? Entonces el control de la emisión seminal, esta es una de las prácticas o ejercicios principales que se hace. El otro es el uso, como tengo en la imagen, el uso de los dedos, que es de forma activa, ¿cierto? Presionar en el punto de Hueyin, que está entre los genitales y el ano, ¿ya? Se presiona esta zona del cuerpo y estaría produciendo lo mismo que nosotros cuando contraemos estos músculos. Obviamente lo ideal es que nosotros podamos ejercitarlos y desarrollar más estos músculos para poder contraerlos y entonces evitar la emisión seminal. La otra parte, obviamente, para cuidar el cuerpo son todos los ejercicios, y ya le enseñé muchísimos ejercicios relacionados con la columna, que es fundamental para tener a Tumai. Y para que sepan, Tumai está justamente asociado también a los riñones, a la médula y al cerebro.
¿Mm? Ahora, para preservar la vida, como les dije, la vida está relacionada a la vitalidad, ¿cierto? Y la vitalidad tiene que ver con los cambios del cuerpo. Y estos cambios están muy asociados con la circulación sanguínea. Mientras la circulación sanguínea esté fluyendo, ¿cierto? Corriendo a través de los vasos del cuerpo, entonces la vida va a estar, se va a poder preservar. Entonces es fundamental que para que la circulación esté natural, no esté obstruida y pueda llegar a nutrir todas las partes del cuerpo, eh, entonces es muy importante que el chi fluya bien. Y para esto entonces tenemos que hacer ejercicios de respiración, ¿ya? Y hoy día les quiero enseñar algunos ejercicios que son muy importantes. Antes de enseñar los ejercicios, les voy a mostrar ciertos conceptos básicos para poder hacer este ejercicio. El primero es que se pone la lengua, la punta de la lengua, ¿ya? En, eh, detrás de los dientes y sobre el paladar. ¿Mm? Así. Espero que alguien pueda ver. Entonces ponen la punta de la lengua en el paladar, detrás de los dientes, ¿ya? Relajado, sin ningún esfuerzo. Es cuando cierran la boca y dejan nomás que en vez de que la lengua descanse, que la puedan arquear un poquito y la punta de la lengua toque el paladar, ¿cierto? Como lo tengo también en la imagen del PPT. Esto durante el ejercicio va a ayudar a dos cosas. Uno es que el flujo de sangre y chi que asciende y desciende en el cuerpo sea mejor, no se obstruya, ¿ya? Y pueda ascender y descender y pasar tanto por la parte posterior como frontal del cuerpo. Dentro de la medicina china hablamos de poder conectar el Ren con el Du, que son estos dos vasos que pasan por el centro del cuerpo, ¿ya? Lo segundo que va a ocurrir es que se va a producir un tipo de saliva en particular. Este tipo de saliva es bastante espesa y cuando se traga se considera que esto va a ir a los riñones y va a ir a nutrir la esencia que tenemos. Entonces es muy bueno también para cultivar la esencia dentro del cuerpo, ¿ya? Y lo tercero que vamos a hablar es la posición, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo se hace ese ejercicio y la posición física. Ok, ahora les voy a enseñar entonces cómo se hace la posición física para practicar este ejercicio, ¿ya? Lo primero es que tienen que poner sus pies a los anchos de sus caderas, ¿ya? Una vez que tengan los pies a los anchos de sus caderas, ¿cierto? Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a relajar las piernas dejando que las rodillas se flecten, ¿ya? De forma natural, ¿sí? Entonces van a ver que la altura de su cabeza va a descender obviamente. Y en esta posición van a sentir que todos sus pies se enraizan en la tierra, ¿ya? Se van a sentir fuertes y firmes con las piernas. Los muslos van a estar suavemente contraídos, van a sentir el peso de su cuerpo principalmente de la cintura hacia abajo, ¿ya? Y van a sentir la parte del cuerpo superior más bien ligera, ¿ya? Con esto, lo que vamos a hacer es llevar las manos, ¿ya? A la altura del pecho, ¿ya? Y vamos a estar con los hombros relajados, vamos a dejar caer, ¿cierto? Los codos también van a estar relajados, vamos a dejar caer. ¿Ah? Nada en la parte superior del cuerpo va a estar haciendo un esfuerzo, ¿ah? Todo tiene que estar relajado. Y estamos haciendo un círculo como si estuviéramos abrazando a una sandía o una pelota, ¿ya? Lo voy a mostrar de lado para que se pueda entender bien. Recuerden, ponen los pies al ancho de los hombros, ¿ya? Relajan las piernas, ¿cierto? Dejan que sus rodillas se flecten, como lo pueden ver ahí en el PowerPoint también. Eh, este, Van a levantar las manos, ¿cierto? Y las van a poner a la altura del pecho, ¿ya? Van a dejar relajar sus hombros, sus codos, y van a estar abrazando una sandía o una pelota, ¿cierto? Y de esta manera relajada van a llevar la lengua sobre el paladar, ¿ya? Van a cerrar la boca, se van a relajar y van a hacer una inhalación y otra exhalación a través de la nariz.
Este ejercicio, cuando lo hagan, van a tratar de hacerlo con una inhalación y exhalación abdominal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que van a sentir que el abdomen se les llena de aire, luego van a sentir que el pecho se les llena de aire y por último se les va a terminar levantando un poquito los hombros, ¿ya? Este ejercicio, hacer una respiración profunda y completa, va a ayudar a que todos los sectores de sus pulmones se llenen de aire, ¿ya? Lo voy a hacer una vez más, mostrándolo al frente, ¿ya? Y recuerden que este ejercicio, en un principio, porque más encima es un ejercicio físico, es un ejercicio de respiración y también un ejercicio mental, ¿ya? Van a estar trabajando el cuerpo, el chi y el espíritu, ¿ah? Pero principalmente como está asociado a la respiración, es un ejercicio que está enfocado a través del chi, ¿ya? Entonces, en un principio pueden practicarlo entre 5 a 10 minutos, ¿cierto? Y una vez que ya con el tiempo lo hagan todos los días y tengan una práctica sólida, pueden empezar a alargarlo a quizás 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Entonces, abrimos las piernas a los anchos de nuestros hombros, ¿cierto? Relajamos nuestras rodillas, ¿cierto? Y levantamos las manos a la altura del pecho, relajamos los hombros, los codos, llevamos la lengua al paladar, cerramos la boca y comenzamos a hacer nuestras respiraciones profundas o completas con el abdomen. Y con eso terminamos el ejercicio para preservar la vida en la postura Uji, ¿ah? Usando esta técnica del puente a la urraca donde la lengua se lleva hacia el paladar. Vamos a continuar entonces y vamos a hablar ahora de el cuidado de los padres. Muchos de ustedes sabrán que en el confucianismo existe la palabra xiao, xiao sun o xiao xin, ¿cierto? Bueno, aquí en chino se dice yang qin, pero también se puede decir xiao qin, ¿ya? Y esto quiere decir que uno cuida de los padres, ¿cierto? Y que tiene un corazón del amor filial, ¿ah? Del amor hacia los padres, de la gratitud hacia los padres, del respeto a los padres, ¿ya? Dentro de la cultura china siempre se le ha dado mucha importancia a los padres, a las autoridades, ¿cierto? A los antepasados, ¿ah? A los profesores, y todo aquel que sea de una edad mayor y tenga mayor sabiduría, ¿m? Porque son aquellos que han hecho todos estos esfuerzos para que nosotros hoy día podamos estar en las condiciones que estamos y ser las personas que somos, ¿cierto? Entonces uno agradece, respeta eso y quiere manifestarlo y quiere mostrarlo el amor hacia todas estas personas. Ahora, dentro de esto, saliendo un poquito fuera de este concepto cultural, ¿ya? Queremos hablar ahora del espíritu, ¿cierto? Porque hablamos del yin, de la esencia, hablamos del chi, y ahora queremos hablar del espíritu. Y el espíritu está muy relacionado a las emociones, ¿cierto? Y entonces quiero mostrarles que hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, que probablemente ha sido el estudio más largo que se ha hecho, ¿ya? En la historia de todos los estudios o investigaciones, en la historia de la ciencia. Es un estudio que es aproximadamente entre 75 y 80 años, ¿ya? Yo este estudio lo leí hace varios años atrás, y en ese entonces hablaban de 75 años, y ahora hace poco me metí en internet, lo revisé y salían 80 años. Bueno, probablemente el estudio continúa. Y lo que muestra ya este estudio es cómo ser feliz, ¿ya? Entonces, estudio de 80 años realizado por la Universidad de Harvard revelan ciertas claves para cómo ser feliz.
Entonces, dentro de los científicos que está haciendo esta investigación, está George Byland, ¿ya? Y George Byland, cuando comenzó este estudio sobre la felicidad, hace mención de que a nadie le importaba la empatía o el apego, ¿ya? Pero la clave para un envejecimiento saludable son las relaciones. Y luego enfatiza las relaciones y las relaciones. Se dio cuenta que de este grupo de todas las personas que fueron investigadas, que vienen de situaciones con recursos distintos, situaciones económicas distintas, se dio cuenta que al final de la vida, después de estos 75, 80 años de observarlo y ir investigándole, y año tras año ir haciendo las mismas preguntas, se dio cuenta que las personas que eran más felices no eran las personas que habían logrado más metas, los que habían tenido lo que nosotros podríamos llamar éxito o fama o más recursos económicos. No, no estaba relacionado con estas cosas. Se dieron cuenta que la felicidad estaba asociada a las relaciones. Y el otro factor que también observaron, que no era distinto, era que las personas que eran más felices eran las personas más saludables desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. También se vio este patrón. Entonces, podemos encontrar cómo la felicidad es uno de los factores principales para la salud. Y la felicidad es una salud de tipo mental, ¿cierto? Que está relacionada al fondo con el espíritu. Y de esta manera podemos ver cómo los chinos, que siempre le han dado mucho énfasis, ¿ya?, al concepto de cuidar a los padres, y por ejemplo aquí tengo una imagen que dentro del confucianismo se promueve mucho, que es el cuidado de los padres. Entonces los niños tienden a lavarle con agua caliente los pies a los padres, ¿no? Que esta muestra de Xiaoxun, Xiaoxin, ¿cierto? Entonces, este cuidado de encauzar las relaciones, de cuidar las relaciones, está asociada con la felicidad, está asociada con las emociones. Por lo tanto, si nosotros queremos entender el cuidado de las emociones, más allá de las prácticas, por ejemplo, que le acabo de enseñar, de respiración, de cómo mantener el espíritu concentrado, entrar en paz, que es muy importante. De hecho, Confucio, recuerde que dijo que todo partía de una persona a la familia, al país, y así se lograba una paz bajo el cielo, ¿cierto? Pero bueno, una de las cosas fundamentales para las emociones, para la paz principal, si bien está relacionada con uno, pero está directamente relacionada con las relaciones. O sea que la práctica o el ejercicio principal de cómo mantener paz dentro de uno y cómo mantener felicidad y por ende lograr preservar y cuidar de la salud son las relaciones. Por lo tanto, cuando siempre hablemos y entendamos al ser humano de un punto de vista espiritual o emocional, siempre lo tenemos que entender en su contexto de emociones. Sus emociones están directamente asociadas a sus relaciones. ¿Cuál es la calidad de sus relaciones? Va a ser la calidad de sus emociones y por ende va a ser la calidad de su felicidad o de su salud, ¿ya? Y con esto quiero terminar justamente este comentario. Y por último, si es que logramos, ¿ya?, hacer ejercicios, mantener la esencia dentro del cuerpo, ¿cierto? Si logramos hacer estos ejercicios físicos y mentales a través de la respiración, ¿ya?, para cultivar el chi. Por último, somos capaces de poder mantener buenas relaciones, de cultivar buenas relaciones a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Que es un trabajo que nunca termina. Entonces, si podemos encauzar nuestra salud de esta manera, vamos a poder lograr vivir una vida completa. Y se habla dentro del emperador, clásico interno del emperador Juan, que el ser humano, la vida o el cielo nos entrega una cierta cantidad de tiempo y que está muy cercana a los 100 años, ¿ya? Pero es como no causamos la vida, no causamos la salud, es que generalmente tendemos a llegar a la mitad, más o menos a los 50 años, y con muchos síntomas de envejecimiento. Pero nosotros podemos llegar a una larga vida cercana a los 100 años sin muchos signos de envejecimiento, con un estado de felicidad, con buenas relaciones y con un buen estado tanto mental como físico, ¿ya? Y para eso es muy importante todo lo que acabamos de hablar. Y esto es lo que los preceptos que nos habla Trans, es la sabiduría que él nos quería compartir, ¿sí? Entonces espero que
con esto sea provechoso, lo puedan practicar. ¿Ah? Recuerden, hay ejercicios para la columna, hay ejercicios de cómo preservar el semen dentro del cuerpo, ¿cierto? Hay ejercicios de respiración, ¿ah? Hay ejercicios de cómo encauzar y mantener las relaciones sanas. ¿Ya? Y principalmente la relación principal es con los padres, porque es la raíz de todas las relaciones. El cómo aprendemos a relacionarnos con la vida está relacionado con cómo nos relacionamos con los padres. Así que espero que haya sido provechoso, que les haya gustado y que nos podamos ver en otra oportunidad. ¿Ya? 那么我们今天的课就到此了啊，希望我们下次有机会再见。Hasta luego.